Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una clase sincrónica del curso de la interpretación de los sueños, obra de Sigmund Freud de 1900. Y bueno, dado algunas circunstancias, se tendrá que subir esta sesión completa a el canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema que cualquier persona que desee que sepa un poco de psicoanálisis y que se quiera conocer un poco más sobre el tema del día de hoy, que es el proceso primario, secundario y la represión, lo puedan hacer. Estamos en el último capítulo del libro de Sigmund Freud y para poder comenzar la sesión del día de hoy, me gustaría poder dar un repaso general de todo lo que en el curso hemos visto y todo lo que habla de manera muy resumida Sigmund Freud. Así que como primero es que el sueño no es un fenómeno carente de sentido y no es tampoco un proceso somático. Vimos que Freud decidió abordar el estudio de los sueños no por un interés onirocrítico de querer ser un onirocrítico, un intérprete de sueños, sino con el interés de poder demostrar que el sueño es un producto que tiene un sentido y es una forma de poder expresar lo que él estaba haciendo teóricamente para su teoría psicoanalítica. Y el sueño es un ejemplo perfecto para esto, ya que él decía que soñar es un producto psíquico que todos hacemos, independientemente de si estamos enfermos o no. Incluso en el sano hay sueños, por lo cual si el sueño tiene dentro de sí ciertos procesos, significa que estos procesos se manejan para otros procesos también en personas sanas. El sueño prosigue incitaciones e intereses de la vida de vigilia, independientemente del tiempo, ya que el tiempo del inconsciente no es el tiempo de nosotros. Veíamos que el inconsciente es atemporal, o sea, el tiempo de la conciencia y del inconsciente son dos tiempos diferentes, son dos tiempos distintos. Nosotros el tiempo consciente lo vivimos de manera presencial, constante, es el tiempo aristotélico, tiempo platónico, y el tiempo del inconsciente es un tiempo atemporal, es un tiempo que puede estar en el presente y en el pasado, e ir de un lugar al otro. Por eso es que en el sueño podemos eh, ver imágenes que corresponden a contenidos inconscientes porque son contenidos infantiles. ¿Ok? Vimos que hay un contenido manifiesto y un contenido latente. El contenido manifiesto es lo que vemos al final del sueño, es lo que podemos ver en esas imágenes, lo que hablamos, ¿no? De hoy soñé tal cosa. Y el contenido latente del sueño es lo que está detrás, todas las ideas latentes del preconsciente que dan lugar al sueño, basadas en la energía del inconsciente. ¿Ok? Lo que el sueño toma de la víspera, sean cosas irrelevantes o no, los utiliza como facilitador para poder expresar el deseo inconsciente. Lo usa como contenido del sueño para desfigurar el sentido real. O sea, vimos que el sueño siempre va a tomar cosas del día anterior, de la víspera. Siempre va a haber un enlace. Y estas cosas las va a utilizar para poder crear un sueño y mediante estos elementos, estos recuerdos que están de la víspera, se toman para la formación de un sueño, como el ejemplo de la monografía botánica, ¿no? Que Freud sueña que él escribió una monografía botánica, pasa las hojas, ve varios especímenes de plantas disecadas, ve una lámina de colores, y esto se corresponde con que el día anterior él había visto en el escaparate de una tienda una monografía sobre los ciclámenes y habla, obviamente hace el análisis de todo el sueño, hace la asociación libre y vemos cómo es que el sueño tomó este elemento de la víspera para poder formarse, para poder realizarse, para poder expresar un deseo de la infancia, ¿ok? Que estaba conectado con varias cosas, que no tenía que ver tanto con la monografía en sí. O sea, el sentido del sueño y el significado no tenía relación en sí con la monografía, sino que la monografía era el elemento ideal, el que conectaba con el mayor número de ideas preconscientes para poder manifestarse y expresarse. Esto es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento elige imágenes para poder desviar la atención de donde está el acento psíquico real, ¿no? Entonces, elige la monografía
como el desplazamiento, para poder expresar esto del preconsciente. Vimos que hay 4 trabajadores del sueño: la condensación, el desplazamiento, el miramiento por la figurabilidad y la elaboración secundaria. La condensación es esto de unir en un solo elemento varios más. En un elemento onírico están varios más, ¿no? Es como el ejemplo que yo daba algunas sesiones atrás del programa de WinRAR, que lo que hace este programa es que comprime varios archivos en uno solo, ¿no? De tipo WinRAR. El sueño es así, ¿no? Tiene condensaciones, tiene elementos que tienen varias significaciones dentro de sí. Por ejemplo, podemos ver, soñar con una mujer que es nuestra mamá, pero no es nuestra mamá físicamente, sino que es, por ejemplo, una maestra. Pero sabemos que es nuestra mamá, aunque no tenga la forma de nuestra mamá. Pero a la vez esa maestra, por ejemplo, va vestida de uniforme, ¿no? De mis compañeras, que usan mis compañeras. O sea, hay varias cosas dentro de una sola, ¿vale? Desplazamiento es quitar la atención del punto importante para ponerlo sobre otro, y que de esta forma no se pueda entender cuál es el sentido del sueño, no se pueda descifrar, ¿vale? El miramiento por la figurabilidad es la puesta en escena, es decir, todas las ideas preconscientes se ponen en una imagen plástica que podemos ver mediante símbolos, el simbolismo del sueño, que Freud hablaba que hay algunos que son de interpretación común para todos vistos en determinado contexto, pero aún así siempre basta la característica de que se tienen que interpretar al soñante, de manera personal con el soñante. Y la elaboración secundaria es la trama que sigue el sueño, es la lógica que sigue el sueño, ¿no? O sea, cuando vemos un sueño que parece muy lógico, quizás incluso podemos soñar algo que pasó en la vida real, ¿no? Un fragmento de la vida real lo podemos soñar, ¿no? Y esto también es para ocultar, porque eso que vemos y esa trama no es el sentido real, sino que es para ocultar el sentido y el significado. Vimos también que el olvido del sueño forma parte de la censura psíquica, eh, ya que el sueño tiene a su disposición material infantil reprimido. O sea, el, si no basta un desplazamiento, una condensación, una elaboración secundaria, un miramiento por la figurabilidad, entonces se recurre también al olvido, a olvidar el sueño, ¿vale? Esto por el alzamiento de la censura psíquica, que cuando estamos despiertos la censura está más presente y cuando dormimos esta disminuye, lo cual permite que los contenidos inconscientes, el deseo inconsciente, se logre expresar de forma más fácil, aunque disfrazado y a disposición de la censura. ¿Ok? Eh, el deseo sexual infantil reprimido es el motor del sueño, o sea, es lo que forma el sueño, ¿vale? No por sí solo, se tiene que unir a representaciones preconscientes para poder expresarse, porque tal cual no se pudiera expresar. O sea, el deseo sexual infantil eh, por sí solo no forma un sueño, ¿vale? Sobre los estímulos sensoriales exteriores, Freud habla que estos no forman un sueño tampoco. Estos no son el origen de un sueño, es decir, cuando estamos, por ejemplo, dormidos y pasa algo, un ruido, por ejemplo, y este ruido uno creería que es cuando se une el sueño, es que forma el sueño, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión yo soñé que estaba yo manejando, conduciendo, y de repente en la vida real sonaba mi despertador, pero estaba en vibrador. Entonces, cuando sonó y escuché el ruido del vibrador, este ruido se unió a mi sueño. ¿De qué forma? Como que se bugueó, ¿no? Mi sueño de que estaba yo manejando. O sea, al ritmo de la vibración del celular es que yo estaba manejando a ese ritmo, haciéndome hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y uno diría, bueno, eso formó un sueño, pero no. Lo que Freud nos dice sobre los estímulos es que estos se unen al deseo inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueño ya está sobredeterminado por el deseo inconsciente, ¿no? Eso es la sobredeterminación, lo que veíamos en uno de las clases, incluso está en un video de aquí de YouTube que subí sobre
la sobredeterminación y múltiple determinación, bueno, vemos que por cuanto los sueños están sobredeterminados por el deseo inconsciente, no hay nada más que los pueda formar, ¿ok? Sino que el deseo inconsciente es el que va a tener el propósito por el cual se va a formar el sueño. Y los estímulos, cuando son captados por el inconsciente, los van a unir a la trama. O sea, no ellos por sí solos forman un sueño, sino que se van a unir a la trama, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque el deseo del preconsciente es descansar. Entonces, lo que puede hacer el aparato psíquico es, para no despertarte con estos estímulos exteriores, los va a unir a la trama, elaboración secundaria del sueño con el deseo inconsciente, ¿vale? No es que ellos por sí solos formen un sueño. El proceso onírico es rápido, es instantáneo, ya que en los sueños está sobredeterminado lo que va a pasar. Ok, ahorita les mencioné, ¿no? En los sueños muy breves hay producto rico ya listo de la vida psíquica. O sea, hay sueños que son muy cortos, como Freud habla de uno que fue muy corto, que fue únicamente una idea, de que él soñaba que su amigo R era su tío y que aparte sentía mucho afecto por él, sentía mucho, lo quería mucho. Era una idea, ese fue todo el sueño, ¿no? Y cuando vimos y leímos la interpretación del sueño, vimos que es una interpretación que tenía bastante de dónde sacar, ¿no? A pesar de que era algo súper breve, porque todo ya dentro del aparato psíquico hay mucho contenido, o sea, nada es nuevo. En un sueño ninguna producción es nueva, ya el sueño trabaja con lo que ya hay, ¿no? Y aunque el sueño sea algo muy cortico, sea algo muy pequeño, hay mucho contenido psicológico detrás, contenido psíquico. Eh, el olvido del sueño no es impedimento para interpretarlo, lo veíamos. O sea, una persona que olvida parte de un sueño, podemos hacer interpretación con él. No es una condición que lo recuerdes tal cual pasó, porque es imposible. O sea, ningún sueño es recordado tal cual sucedió, ¿vale? Los sueños son síntomas, son regresiones y son alucinaciones. Esto lo vimos en el capítulo de la regresión, donde hablamos del aparato psíquico, cómo está dividido en inconsciente, inconsciencia, y en medio está el preconsciente, y vimos que el sueño es el producto de una regresión, ¿no? El movimiento progresivo, es decir, de la huella de la percepción al consciente, pero como se topa con la vía de la motilidad cerrada, regresa a la huella de percepción. Es decir, en un movimiento regresivo se crea una alucinación, ¿vale? Dando como producto un sueño. Y un sueño es un síntoma, porque los síntomas son resultados de procesos psíquicos, ¿no? Entonces, el sueño es un síntoma del inconsciente sano, porque no produce daño alguno, a excepción de que es un sueño de angustia. El sueño de angustia en sí no es algo patológico, sino que lo patológico sería la angustia, ¿vale? El sueño aligera el alma como una válvula, porque a través del sueño se manifiestan deseos inconscientes, ¿no? Es como el deseo necesita salir de una manera u otra, y en la vida diurna logra hacerlo mediante acciones, ¿no? Lo más clásico y lo más sonado en psicoanálisis son los llamados actos fallidos, ¿no? Los actos fallidos, eh, donde, por ejemplo, los lapsus del habla, ¿no? Queremos decir una cosa y decimos otra cosa, una palabra que no existe. O queremos decir algo, pero decimos lo contrario a lo que queríamos decir, ¿no? Son momentos breves en los que el inconsciente se manifiesta, ¿vale? Se quiere expresar. Obviamente en un acto fallido, esta expresión falla. Por eso es que se produce este tropiezo, ¿no? A causa de la censura que hay. La censura hace que no se logre el propósito de expresar el deseo inconsciente al hablar y entonces pone la censura y te tropiezas al hablar, ¿vale? Entonces, eso es psicopatología de la vida cotidiana. Y el sueño es un síntoma también, ¿no? Entonces, los síntomas son productos de procesos psíquicos que se dan a nivel aparato psíquico, ¿no? Con los movimientos que hay en el aparato psíquico, el olvido, eh, los lapsus, los extravíos y todo esto eh, son síntomas del aparato psíquico que no son patológicos,
¿vale? Pero sí, los que son patológicos ya son las alucinaciones, porque ya la persona que alucina ve en la vida real, ¿no? Algo que no existe, que no está, más que únicamente dentro de su aparato psíquico, dentro de procesos endopsíquicos, ¿vale? Entonces, el sueño necesita expresar el deseo, ¿no? O sea, porque si no se saturaría. Entonces, el sueño es una forma en la que el síntoma se expresa, ¿vale? Los deseos inconscientes se expresan más bien. Es como una válvula que aligera. Y el sueño vuelve a presentarnos nuestras personalidades anteriores que fueron desarrollándose de manera sucesiva. Nuestra vieja, perdón, manera de ver las cosas, impulsos, modos de reacción que nos gobernaron en un lejano pasado, o sea, en la infancia. O sea, en la infancia tenemos determinadas conductas, determinados deseos, determinados pensamientos que quedan reprimidos, lo que significa es que quedan alejados de la conciencia, pero siguen presentes, todavía existen. Y lo que vemos hoy en día son sus reflejos, ¿no? Son eh, las terminaciones que vemos de esto. Desde la elección de la pareja, cuando elegimos pareja, lo elegimos gracias al inconsciente, ¿no? En base al complejo de Edipo, pero no somos conscientes de ello. O sea, no es como que en la vida consciente vayamos eligiendo pareja y digamos, ¿quién se parece a mi mamá? ¿Quién se parece a mi papá? No, sino que es algo inconsciente, ¿vale? Vimos que en el aparato psíquico está compuesto por sistemas que dan lugar a los procesos oníricos, y es aquí donde se describe la primera tópica de Freud, que es inconsciente, preconsciente, consciente. El consciente, la conciencia, es un órgano perceptual que se encarga de percibir estímulos exteriores o interiores, ¿no? Procesos endopsíquicos, eh, y únicamente están ahí un breve momento y luego tienen que ser desechados para dar lugar a que entren nuevos estímulos. El preconsciente es este lugar tópico en donde se alojan ciertos contenidos que con un poco de esfuerzo podemos tener en memoria. Por ejemplo, no siempre estamos pensando en el nombre de la calle en la que vivimos, pero si te lo preguntan, pues lo puedes decir con un poquito de esfuerzo, de memoria, de recordar. Y el inconsciente es este lugar en donde están todas las cuestiones reprimidas, ¿no? Deseos reprimidos, en esencia, sexuales infantiles, ¿vale? Y vimos la sesión pasada que el sueño es un producto de un acuerdo entre el inconsciente y el preconsciente, porque el deseo preconsciente consciente es dormir y el deseo inconsciente es sexual. Entonces, si el deseo inconsciente, perdón, pasara tal cual a la conciencia, la despertaría, porque si lo reprimes por algo, no quiere estar en la conciencia, por ser intolerable. Entonces, llegan a un acuerdo, ¿no? Ok, yo te voy a permitir dormir, pero déjame expresarme de forma disfrazada, ¿no? Y aquí es donde están en juego los trabajadores del inconsciente, con necesidad de desplazamiento, etcétera, ¿vale? Pero dice Freud que hay algo ahora nuevo por resolver, tiene que ver con las ideas latentes, ¿no? Que estas surgen de la actividad intelectual cotidiana. O sea, conforme vamos viviendo día a día, vamos teniendo varias ideas latentes, ¿vale? Dice, pero entre las ideas latentes y partiendo de ellas hasta el contenido manifiesto del sueño, hay una serie de procesos mentales que son absolutamente anormales. Y aquí anormal no tiene que ver más bien con que siguen una lógica distinta a la de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia sigue la ley de la causalidad, ¿no? A tal eh, causa le corresponde una consecuencia lógica, pero esta no es la ley del inconsciente. La ley del inconsciente es la ley de asociación y la ley de la conciencia es la ley de causalidad, ¿vale? Por lo cual, en el inconsciente, estos procesos mentales inconscientes no siguen la lógica de la conciencia, ¿vale? Tienen otras reglas, otros tiempos que se tienen que interpretar, ¿ok? Y es lo que hacemos a la hora de hacer una interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque el sueño va a sustituir las ideas que van a, que vienen del preconsciente, que son dadas del preconsciente
y van a ser ajustadas de una manera lógica. O sea, son ideas que vienen de la vida mental normal y el sueño lo que va a hacer es que las va a sustituir, ¿vale? Eh, por ejemplo, aquí les pongo, puede que soñemos con un amigo del kinder, en quien ya no pensábamos, ¿ok? Dice acá, esto no corresponde a la vida de vigilia actual, pero sí de otro tiempo. ¿Y esto es por qué? Porque recordemos que el inconsciente no tiene tiempo, es atemporal, ¿ok? Entonces, esta idea de la vigilia, ¿no? Que pudo haber sido quizás, por ejemplo, no sé, que en la calle nos topamos quizás con la directora del kinder en el que estudiamos, ¿no? La saludamos y en la noche vamos a soñar con nuestro amigo del kinder, no con ella, no con la directora, sino con el amigo del kinder, porque el haberla visto en la vida diurna, en la vida real, despertó toda una serie de recuerdos, ¿vale? Y por el hecho de haberlos despertado, entonces inconscientemente se puede seguir ese caminito, ¿no? De asociación, ¿ok? Porque uno quizás lo que pudo haber hecho es, ay, bueno, me acabo de encontrar a la directora de mi kinder, ¿no? Y empieza uno a recordar su kinder cuando iba, a sus amiguitos y recuerda a su mejor amigo del kinder, ¿no? Pero también puede suceder que no lo haga, que únicamente la salude y ya, ¿no? Y la recuerde al kinder, pero hasta ahí. No continúa pensando sobre ello. Pero como ya quedó abierta esta línea asociativa, esta línea de pensamiento, va a continuar aunque tú conscientemente no lo hagas. Va a continuar esta línea asociativa inconscientemente y se va a expresar y va a llegar hasta el momento de dormir, ¿vale? Por eso en el sueño podemos ver a un amigo del kinder, aunque no pensábamos en él, ¿no? Y, aunque no se corresponda a un pensamiento de la vida de vigilia, ¿vale? Porque está en otro tiempo. O por ejemplo, soñarte golpeando a tu novio o a tu novia de forma brutal. Aunque se toman elementos del preconsciente, estos se modifican de forma normal, gracias a la censura. Puede que tú digas, bueno, yo jamás le he pegado a mi novio ni a mi novia, y no lo haría, ¿no? Pero quizás esto sea una modificación de, por ejemplo, que cuando tú eras niño, tú tendías a pegarle a tus primos o a tus amigas, ¿no? A ser un niño golpeador. Y ya, pero ya no, puede que ya no lo seas. Pero como sí pasó, eso como no tiene tiempo y se aloja a nivel inconsciente, el inconsciente no tiene tiempo, lo puede manifestar hoy en día en un sueño, ¿vale? Quizás ya no ves pegándole a tus amigos del kinder, pero sí te ves pegándole a tu novio o a tu novia. Es una modificación, es una censura, ¿ok? Entonces, esas ideas preconscientes, modificadas, vienen de la vida diurna. A veces las ideas preconscientes de la vigilia las podemos rechazar, ¿no? O sea, nosotros podemos, pasa algo en la vida cotidiana y de repente dejamos de pensar en ello. Es, es como, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de un tema que a ti te duele, que no te gusta, que te hiere, y tú dices, mira, mejor no hablemos de esto, ¿no? Cambiemos de tema. Bueno, es esto, pero llevado a una vía de pensamiento contigo mismo, ¿no? Que empiezas a pensar cosas y llega un momento en el que lo que estás pensando ya no te gusta, ¿no? O sea, lo rechazas y cancelas esa línea de pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí les pongo, te encuentras con alguien y eso te acuerda con amistades que tuviste hace 5 años. Si le prestas atención a esto, se abre el camino a la asociación, ¿ok? O sea, sigues recordando y recordando. Ese es un camino asociativo, pero muchos de esos caminos asociativos los dejamos suspendidos y no los seguimos en la reflexión, ¿vale? O sea, en este caso fue que te encontraste a María, ¿no? Una chava que iba contigo en la primaria con la que te llevas muy bien. Y puedes pensar en sus aventuras, ¿no? De que, ay, yo me acuerdo que un día hicimos equipo y de que en una kermés jugamos a tal cosa. Pero obviamente como son muchas experiencias de vida las que pasaste con María, pues no vas a recordar todo, ¿no? O sea, es imposible que tú sigas todas las vías asociativas en torno a María y su recuerdo. Entonces, muchos de esos caminos no los seguimos y quedan suspendidos, ¿vale? O podemos recordar, o por ejemplo, recordamos cuando una vez quizás un maestro
nos castigó a María y a mí. Y eso lo recordamos, pero dijimos, ay no, mejor voy a pensar otra cosa, ¿no? Y te pones a pensar en otras cosas con María, más bonitas. Y esta la suspendes porque no te gusta, lo rechazas, ¿vale? Entonces, hay ideas preconscientes, hay líneas asociativas, pensamientos que podemos cancelar, que podemos suspender, que podemos rechazar. Y estas van a continuar esa vía asociativa aunque tú ya no les prestes atención. O sea, aunque tú ya no quieras acordarte de cuando los castigaron a María y a ti, inconscientemente va a continuar reflexionándose y siguiéndose esta línea asociativa, porque eso es algo involuntario, es algo inconsciente, es un proceso inconsciente, ¿vale? A veces, sin que nosotros sigamos esos caminos asociativos, al haberse activado por X estímulo, en este caso haber visto a María, ¿no? Siguen funcionando, ya no en la conciencia, sino que ocurre sin nuestra intervención consciente, ¿vale? Eh, pero como ya se han excitado, siguen funcionando. O sea, gracias a que hubo una excitación o un estímulo que los activó, por ejemplo, ver a María en la calle, es que siguen funcionando. Se abre la línea asociativa, ¿ok? Después, al dormir, estas líneas asociativas, cadenas asociativas, son tomadas por el sueño, ¿vale? Todas estas cuestiones que pudimos haber reflexionado en la vida diurna van a ser tomadas por el sueño y van a ser expresadas, ¿vale? No es posible desarrollar, nos es posible desarrollar, perdón, complicadas funciones intelectuales sin que intervenga la conciencia. Gracias a esto, a que es un proceso involuntario, que se da a nivel inconsciente y que luego es tomado por el sueño cuando vamos a dormir, ¿vale? Entonces, las ideas latentes no son capaces de conciencia. Las ideas latentes del preconsciente pueden hacerse conscientes con un poco de esfuerzo, ¿ok? Eh, si yo, por ejemplo, les preguntara cómo fue su primer día en la escuela, en la primaria, ¿no? De manera general para todo el que esté viendo el video, quizás pudiera hacer un esfuerzo para recordar, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que me llevaron mis papás y entré al salón de primero B y entraron hasta el salón y me dejaron, ¿no? Y luego puedes recordar más cosas. Ah, pero me acuerdo que cuando salí de mi casa iba yo muy asustado, ¿no? Y no quería que mis papás me dejaran. Y sentía yo mucha angustia y me acuerdo que lloré, ¿no? Y puedo seguir recordando más y más y más cosas, ¿vale? Esto es asociación libre, que partimos de ideas preconscientes, que hacemos conscientes con un poquito de esfuerzo, y si seguimos haciendo este ejercicio de manera cotidiana y constante, empezamos a hacer la técnica de la asociación libre, ¿vale? En donde van a emerger tarde o temprano contenidos inconscientes que no teníamos presentes, ¿ok? Luego, ¿qué es la atención? Porque esto es un término importante dentro de todo este tema, ¿vale? La atención es un mecanismo que permite, que es de la conciencia, corresponde a la conciencia, que permite poner nuestros ojos, poner nuestra energía sobre estímulos exteriores como estímulos interiores, ¿vale? Hacia afuera, por ejemplo, ustedes ahorita, si es que les interesa el tema, están viendo este video y están prestando atención a él, por lo cual están cerrando otras vías de pensamiento. O sea, no están pensando en que, ay, ¿qué voy a comer hoy? O ¿a dónde iré la semana que viene con mis amigos? No, no. O sea, cuando uno quiere prestar atención, cierra todas las otras líneas asociativas y presta atención, por ejemplo, a este video, ¿vale? Pero aún así hay líneas de atención que son inconscientes. A pesar de que nosotros podemos pensar conscientemente eh, sobre la clase, por ejemplo, de manera inconsciente están habiendo otros procesos, ¿vale? Pero también la atención puede ir hacia adentro, hacia todos los procesos endopsíquicos, ¿vale? Y la atención lo que permite es hacer lo preconsciente consciente, ¿vale? Poniendo un poquito de atención, un poquito de esfuerzo, podemos recuperar contenidos preconscientes para hacerlos conscientes. Entonces,
Si gracias a la atención podemos hacer preconsciente lo consciente, puede que sigamos una línea asociativa determinada, que pensemos en ciertas circunstancias, en cierto día, pero lleguemos a algo que no nos gusta, ¿vale? Llegamos a algo que nos desagrada, que no soporta la crítica, algo que, que nos queremos olvidar de ello, que no queremos saber más. Y entonces interrumpimos ahí la asociación, la vía de asociación y la reflexión, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, algún campamento. Yo, por ejemplo, no recuerdo cierto campamento al que fui, que estuvo muy bonita algunas cosas, pero otras son cosas pues, que pues sí, fueron un poco no tan gratas de vivir, ¿no? No fueron muy agradables de vivir. Y si yo, por ejemplo, pensara en esto, lo que trataría de omitir serían esos momentos en los que fueron o pasaron cosas desagradables, ¿no? Porque genera un sentimiento de desagrado, de displacer, ¿vale? Entonces, para poder evitar el displacer, lo que hacemos es interrumpir la asociación, ¿vale? ¿Qué significa interrumpir una vía asociativa? Que le quitamos a eso la carga psíquica, ¿vale? O sea, quitamos la carga psíquica de tensión a un elemento surgido en la asociación. Ya no vamos más por ese camino, le quitamos la atención, dejamos de pensar en ello, ¿no? O sea, la carga psíquica se la retiramos, ¿vale? Para dejar de sentir tensión. Eh, Sin embargo, esa serie de ideas que ha comenzado y que hemos abandonado se puede continuar desarrollando, porque ya quedó abierta la línea asociativa hasta que dormimos y el sueño, como les decía, toma estas cadenas asociativas, ¿vale? Y las expresa. O hasta que, por ejemplo, es tan fuerte esto, ¿no? O sea, está tanto en nuestra mente, tan presente, que nos vemos obligados a prestarle atención, ¿ok? Entonces, aunque nosotros interrumpamos estas líneas asociativas, se van a continuar desarrollando por cuanto ya han sido estimuladas, han quedado abiertas, ¿vale? Entonces, un rechazo inicial, quizás consciente, eh, es, es la causa o puede ser la causa de que este pensamiento se continúe desarrollando hasta que producimos un sueño y estas líneas son tomadas por el sueño, ¿vale? Estas representaciones. Y luego Freud nos va a hablar sobre cómo es el curso de las representaciones, ¿no? Y aquí me gustaría poder que participen de este ejercicio. Y esto es muy importante para poder comprender este tema. ¿Qué es una representación y qué es un afecto? Una representación es una palabra, ¿vale? Y un afecto eh, es una carga psíquica que se le da a la palabra. Por ejemplo, en la imagen que aquí les pongo, que es la teoría de Lacan, sería el significante y el significado, ¿vale? La representación es la palabra mesa, M-E-S-A. Esa es la representación. Y la carga psíquica o el afecto es el significado, ¿no? La imagen de una mesa, ¿vale? Eh, Vamos con otro ejemplo, la palabra mamá. La palabra mamá es una representación, M-A-M-A, ¿vale? Pero luego la carga psíquica y el afecto que produce esa palabra, esa representación a cada quien es distinta, ¿no? Quizás uno con esta palabra podrá pensar en su mamá, otros podrán pensar en la mamá de algún amigo, ¿no? Otros podrán pensar en su abuelita, o sea, es diferente la carga psíquica para cada persona de las representaciones, de las palabras, ¿ok? Entonces, cuando reprimimos una representación, una palabra, un hecho, se le separa del afecto, ¿vale? Y entonces el afecto, o sea, se separa la representación del afecto y este afecto puede pasar de una representación a otra, y a otra, y a otra, y a otra, ¿no? Es decir, el afecto, al pasar de una representación a otra, porque en la primera representación hubo una represión,
entonces se desplaza, ¿vale? Se desplaza de representación en representación a lo largo de un camino asociativo, ¿vale? Y luego es que esto es lo que se trabaja en psicoanálisis, en una psicoterapia psicoanalítica, ¿vale? Esto es lo que se trabaja a la hora de asociar libremente. La técnica del psicoanálisis es asociación libre en transferencia, ¿ok? Y vamos a ver esto más adelante con un ejemplo. Pero quiero que por el momento tengan presente que cuando hay una represión de una representación, el afecto es desplazado de una representación a otra, otra, hasta que queda muy alejado de la representación principal, ¿vale? En donde está el origen. Y esa representación principal de donde partió se va a quedar con sus propias excitaciones, ¿vale? O sea, se va a poder excitar, pero como no está en ella el afecto, entonces se va a ver sus efectos de manera colateral en la representación final a la que se desplazó. ¿Ok? Vamos a ver esto con un ejemplo después. Pero bueno, ¿a qué llamamos proceso mental descuidado y a qué llamamos proceso mental rechazado? Un proceso mental descuidado es aquel que ni siquiera recibe una carga psíquica, ¿vale? Por ejemplo, el Día de Muertos para un argentino, que es una tradición mexicana. O sea, tú dile a un mexicano Día de Muertos, perdón, a un argentino Día de Muertos, y no le va a representar nada en sí, no le va a significar nada, ¿vale? Pero a un mexicano dile Día de Muertos o enséñale esta foto y puede que se despierten ciertos sentimientos, ¿no? De que, por ejemplo, uno puede decir con esta imagen, "Ay, es que, no sé, me produce un algo, ¿no? Es la carga psíquica, es el afecto, ¿vale? Pero en un argentino, como no es su tradición, pues la palabra Día de Muertos no recibe carga afectiva, ¿vale? A diferencia de un proceso mental descuidado que no recibe la carga afectiva, un proceso reprimido sí la recibió, pero la rechazó, la despojó y se queda con sus propias excitaciones, ¿vale? Excitaciones que le corresponden al proceso sin que nosotros pongamos atención en ellos. O sea, un contenido inconsciente puede seguir excitándose sin que nosotros le prestemos atención, sin que sepamos de ello. Y estas excitaciones van a seguir, pero por cuanto ya la carga psíquica y el afecto no está ahí, sino que se desplazó a otras representaciones, vamos a ver sus efectos en síntomas, ¿vale? En aquello a lo que se desplazó el afecto, la energía psíquica, la fuerza. Y esta es la explicación de las psicopatologías, ¿no? O sea, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo. Los obsesivos compulsivos tienen ciertos rituales que pudieran parecer absurdos para algunas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, ponerle 2 veces llave a la puerta, limpiar no sé tantas veces al día un mismo lugar. eh, no sé, tienen ciertos rituales que a uno le parecerán ridículos y absurdos. Pero estos rituales, ¿no? Los síntomas de un obsesivo compulsivo son representaciones para él que están cargadas de una energía psíquica que no les corresponde, sino que fue desplazada hacia ellos de una representación principal reprimida, ¿vale? La cual, al quedarse con sus excitaciones, pues sigue manifestándose de manera colateral sin que sepamos mediante los síntomas obsesivos, por ejemplo, ¿no? El proceso mental, desprovisto de un fin, llega a ser susceptible bajo determinadas condiciones, de atraer sobre sí la atención de la conciencia y recibe entonces por medio de su intermediación una sobrecarga. Cuando les prestamos atención se sobrecarga la energía. ¿Vale? Ahora, no habla Freud tal cual aquí de lo que es la dinámica y la economía del aparato psíquico, ¿no? O sea, las bases de la metapsicología. Pero sí aquí empieza a dejar las bases para después desarrollar bien lo que es el tópico dinámico, económico del aparato psíquico, ¿no? Posterior.
Nos va a decir Freud, un proceso mental iniciado en la vigilia, o sea, una vía de representaciones, una serie de pensamientos que tengamos en la vida real, pueden pasar dos cosas con ellos. Uno, que se extingan, es decir, llevarlos al inconsciente, o una segunda opción es conservarlos, quedarse a nivel preconsciente. En el primer caso, cuando la energía se extingue, o sea, se lleva al inconsciente, esta se difunde por todas las direcciones asociativas, ¿vale? O sea, algo que está reprimido, su energía, como ya no está en eso porque se reprimió, entonces se libera a varias vías asociativas, ¿ok? Provocando en todo ese conjunto de ideas una excitación que se mantendrá un tiempo, pero después no le prestamos atención. O sea, se puede suprimir, reprimir, y esa excitación se vuelve algo pasivo, algo que queda en reposo, ¿vale? Cuando la energía se extingue, se va al inconsciente, quedan de forma pasiva, ¿vale? Y su energía, al haber sido difundida por varias direcciones asociativas al hecho, es que eh, va a estar de forma pasiva, pero por cuanto tiene excitaciones propias, puede llegarse a presentar cuando se adhiere a un contenido preconsciente. ¿Eh? Vamos a ver esto con una imagen ahorita, pero luego hay procesos del preconsciente que se activan y además sufren la influencia de determinados procesos inconscientes. ¿Qué significa todo lo que está aquí? Vamos a ver esta imagen, ¿vale? En esta imagen tenemos, que ya se las presenté en una sesión pasada, que tenemos un sueño manifiesto, o sea, lo que podemos decir de un sueño que tuvimos. Y este sueño manifiesto está formado por varios deseos preconscientes, ideas preconscientes, ¿no? Deseo preconsciente uno, deseo preconsciente 2, deseo preconsciente 3, ¿vale? Por ejemplo, deseo preconsciente, quiero un nuevo celular, ¿no? Me quiero comprar un nuevo celular. Deseo preconsciente 2, quiero llevar clase con el maestro fulano, con la maestra fulana. Deseo preconsciente 3, quiero viajar a no sé tal lugar, ¿no? Son deseos que podemos conocer y que se pueden manifestar en el sueño manifiesto, ¿vale? Hoy de latentes, como por ejemplo en el de Freud, que vio el día anterior a su sueño en el escaparate de una tienda una monografía sobre ciclámenes, ¿vale? Pero luego tenemos deseos inconscientes reprimidos, que son sexuales, heredados de Edipo, que van a ser los que van a motivar y son el motor del sueño. Pero como estos deseos no se pueden expresar tal cual al sueño manifiesto, de forma literal, lo que hace es encontrar aliados en el preconsciente, ¿vale? Ideas con las que se pueda unir para poder expresarse en el sueño manifiesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el deseo inconsciente, lo que está reprimido, lo que veíamos eh, ahorita en las imágenes, ¿no? Algo que está reprimido, manda su energía a través de varias líneas asociativas, lo que llamamos la múltiple determinación, ¿vale? Pero cuando cuando en la vida real viene una idea preconsciente o viene un estímulo que está asociado en esa cadena asociativa al deseo reprimido sexual, de alguna manera u otra, es que entonces el deseo inconsciente se va a manifestar a través de ese pensamiento preconsciente, de esa línea asociativa preconsciente, para poder pasar al sueño manifiesto, a la conciencia, de forma disfrazada, ¿vale? De forma inofensiva. Por eso, aquí dice, cuando la energía se extingue de un proceso mental iniciado, de algo que pensamos, pero dejamos de pensar en ello porque no nos gusta, cuando se extingue, se vuelve algo pasivo, ¿vale? Que únicamente va a poder expresarse en un sueño cuando encuentra algo preconsciente al cual se puede aliar porque está unido asociativamente a él, ya sea directa o mediante una cadena asociativa, y se puede manifestar el sueño manifiesto, tal cual, eh, de forma inofensiva, burlando a la censura.
Entonces, eso no produce un sueño. Ese contenido así solito no produce un sueño. Lo que produce un sueño es ese contenido unido a una idea preconsciente con la que esté asociada, ¿vale? Aquí dice, pero luego hay procesos del preconsciente que se activan y sufren la influencia de determinados procesos inconscientes. Lo que acá, ¿no? O sea, si este deseo inconsciente está asociado de una manera u otra a este deseo preconsciente, a este deseo preconsciente uno, 2 y 3, entonces este va a inyectarle a estas ideas preconscientes su energía para poder expresarse al sueño manifiesto, ¿vale? Entonces, los procesos inconscientes siempre están al acecho, ¿no? Están al acecho de encontrar algún proceso preconsciente, alguna idea, alguna reflexión, algún deseo al que le puedan inyectar su energía para expresarse, ¿vale? Siempre están buscando a ver qué cosa preconsciente está asociada con ellos y se pueden aliar con ello para poder pasar al contenido manifiesto, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, el proceso mental, desatendido o reprimido, se halla en estado de conservarse, ¿vale? Aunque no tiene derecho a pasar a la conciencia por la represión. O sea, se puede conservar, pasar en el sueño, pero no tal cual, por la represión, por la censura que hay, ¿vale? Entonces ahora, ese proceso preconsciente fue atraído al inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente vio, yo me puedo unir a él, entonces lo jalo hacia mí y me expreso mediante él, ¿vale? Para poder estar en el sueño manifiesto, ¿ok? Es como si el preconsciente dijera, es como si el inconsciente dijera, lo que tú no quieres, lo que tú rechazaste, lo que omitiste, entonces yo me lo quedo, ¿no? Y yo lo tomo para mí, para poder expresar un deseo, ¿vale? Y hay dos posibilidades a la hora de formar un sueño en relación con esos procesos mentales. La primera es que el proceso preconsciente ya estuviera desde un inicio ligado al proceso mental inconsciente, ¿ok? O sea, desde el inicio esa idea preconsciente se asoció a un proceso inconsciente de una manera u otra, ¿vale? Por ejemplo, lo que nos contaba el doctor Menaza, de que, lo que contaba el doctor Menaza, perdón, de que, por ejemplo, un hombre en un estadio de fútbol tiró su Coca-Cola y lloró en sobremanera, ¿no? Y uno diga, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué lógica tiene esto? Para una persona común, diría, esto no tiene lógica, es una tontería que te pongas a llorar porque se te cayó un refresco. Pero en su ilógica hay una lógica, ¿no? Por eso decimos que los procesos inconscientes son anormales para la conciencia, pero dentro de ellos tienen una lógica, ¿no? Veamos que en este ejemplo, cuando empezó Social Libremente, él dijo que cuando él aprendió la palabra Coca-Cola, a la vez aprendió la palabra papá. Entonces ahí quedaron asociados al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, después de adulto, esto obviamente lo reprime, de adulto se le cae la bolsa de Coca-Cola, que es como o sea, vaya, se cae algo que está unido a la palabra papá y llora de sobremanera, ¿no? Entonces, un proceso preconsciente puede formar un sueño si desde el principio ya estuvo ligado a un proceso inconsciente. Esa es la primera posibilidad, ¿vale? Y o la segunda posibilidad es cuando un deseo inconsciente es despertado o activado por otras razones, ¿vale? Por ejemplo, una razón somática o una excitación somática. Y no tiene forma, no tiene auxilio, más que buscar entre los restos del preconsciente para poder transferirle su energía, inyectarle su energía y que se exprese, ¿vale? O sea, aquí les pongo entre paréntesis. Si no se descarga el deseo mediante la palabra, o sea, yo me callo algo, yo tengo algo en contra de alguien, de fulano y me lo callo, ¿no? Si no se descarga mediante la vía de la palabra, mediante frases, mediante un sueño, eh, entonces va a elegir un síntoma al cual transferirle su energía,
porque de una manera u otra tiene que salir. Por eso, eh, cuando, por ejemplo, quizás tenemos algo en contra de una persona, no la perdonamos, cualquier cosa, podemos tener consecuencias fisiológicas. Esto se le llama somatización. O por ejemplo el estreñimiento, que ya yo lo explicaba en una de las sesiones, ¿no? Que el estreñimiento tiene que ver con el rencor y el coraje con otra persona, ¿ok? O sea, un estreñimiento tiene que ver con eso, ¿sí? Por estar unido y asociado a la etapa anal. Pero bueno, eso es otro tema y ahí está, ¿no? Entonces, el segundo caso es cuando uno es inconsciente, es despertado por otras razones, ¿no? Ajenas a nosotros, pero que en el inconsciente sí tiene una lógica, ¿vale? Entonces, voy a mover mi cuadro. En todos estos casos, lo común es que hay un proceso mental preconsciente despojado al que le quitamos la atención, al que le quitamos la energía psíquica, la carga psíquica, ¿vale? Y se encuentra con otra carga psíquica que proviene del inconsciente, ¿vale? O sea, algo preconsciente que suspendemos porque no nos gusta, eh, lo suspendemos conscientemente, pero inconscientemente continúa con una carga psíquica que proviene del inconsciente. ¿Ok? Entonces, a partir de ese punto, de esas ideas, ese proceso mental, va a pasar por una serie de transformaciones que ya no son de la vida consciente, ya no son de la vida lógica, ¿vale? Del pensamiento normal. Es donde ya viene la condensación, el desplazamiento, los medios de figurabilidad, la elaboración secundaria, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué entendemos por psicopatología? Bueno, nosotros decimos que no solamente una persona que, por ejemplo, padece de alguna enfermedad, no es que únicamente su aparato psíquico esté roto, sino que además utiliza los mismos mecanismos que se utilizarían normalmente, ¿no? O sea, el aparato psíquico tiene esa complejidad. ¿Qué significa esto? Que los procesos psíquicos que forman una psicopatología, una obsesión, una paranoia, una neurosis, son los mismos que forman a una persona normal o que tiene una persona normal, ¿vale? Es decir, entonces tanto como en enfermos como en personas sanas, son, tienen exactamente los mismos procesos psíquicos, ¿no? Eh, pero la diferencia entre una persona que padece de alguna enfermedad y una persona que no es la distribución de energías y cantidades, ¿no? Si están bien distribuidas dentro del aparato psíquico las energías, ¿no? Lo que se le conoce como dimensión económica, entonces da lugar a unos productos determinados, ¿vale? Pero cuando no están bien distribuidas, ¿no? Cuando están sobrecargadas ciertos mecanismos, entonces da lugar a productos psicopatológicos. Por ejemplo, la represión no es un mecanismo malo. Muchos tienden a ver como que la represión es algo malo. Y no, la representación es necesaria para poder ser seres sociales, para poder entrar a la norma, ¿vale? Pero obviamente la represión llevada, ¿no? A cantidades mayores, entonces puede producir una psicopatología, ¿no? Entonces tiene que ver con esta dimensión económica, que las energías del aparato psíquico estén bien distribuidas, ¿vale? Entonces el sueño es un producto psíquico, pero no es considerado patológico porque no, como les decía, a menos que sea un sueño de angustia, pero lo patológico es la angustia, no el sueño, ¿ok? Entonces, bueno, con todo esto
ya podemos establecer las bases para poder hacer la definición de proceso primario y secundario. ¿Ok? El proceso primario, como decíamos en clases pasadas, tiene que ver con la regresión. Es un proceso regresivo que tiende a ir a la huella de la percepción, volver a lo que ya pasó, ¿vale? Pero es inconsciente, ¿ok? Entonces, pensamiento primario, proceso primario, tiene que ver con vías regresivas a la huella de la percepción, a lo que ya pasó, ¿vale? Y el proceso secundario va a la huella de memoria, o sea, sabe que eso es un recuerdo, ¿vale? Que cuando nos ponemos a pensar en algo que pasó hace tiempo, sabemos que es un recuerdo cuando estamos en proceso secundario. Pero en el proceso primario no sabe que es un recuerdo, sino que lo ve como algo real, ¿no? Que está pasando. O sea, surge una alucinación. ¿Por qué? Porque tiende a ir a la huella de la percepción, a percibirlo, ¿ok? O sea, por ejemplo, nosotros podemos haber, por ejemplo, visto una silla mecedora en algún momento de nuestras vidas. Y en el proceso secundario podemos recordarla y saber que es un recuerdo, ¿no? Ah, pues era así, ya sea, ¿no? Pero el proceso primario tiende a ir a la percepción. O sea, no basta con únicamente recordarlo, sino que quiere ir tanto a ese momento en el que la vio que la alucina presencialmente, ¿no? Tiende a ir a ese momento en el que quedó, ¿vale? Que obviamente no es real ya hoy en día, porque cuando nosotros percibimos algo, lo que percibimos es la imagen de ese algo. O sea, ese objeto no entra al aparato psíquico. La silla mecedora no entra dentro del aparato. Lo que entra es la representación, ¿vale? La percepción de ello. Lo que el proceso secundario hace es recuperar esa percepción, esa huella anémica de esa percepción. Y el proceso primario quiere recuperar toda la percepción, ¿no? Al grado en que la alucina para poderla tener en presente y percibirla, ¿no? Eh, entonces, en el proceso primario no se distingue de si algo es real o no es real. O sea, al igual que en el sueño. O sea, cuando soñamos, no sabemos que estamos soñando, a menos que tengamos un sueño lúcido, que ya explicamos también que es un sueño lúcido que está en un video del canal también, ¿vale? Pero no sabemos que estamos soñando, no tenemos conciencia de ello. Entonces, cuando despertamos, volvemos a la realidad, se activa ahora el proceso secundario, ¿no? Sabemos que eso fue un sueño, ¿vale? Se distingue ya la realidad. El proceso secundario es, es aquel que está a un nivel preconsciente y consciente, ¿vale? Más consciente. Entonces, el proceso secundario, la función que tiene es regular al proceso primario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez que dejamos de soñar, predomina el proceso secundario que nos hace saber que eso fue un sueño, ¿vale? Pero mientras estuvimos soñando, mientras estuvimos en ese proceso primario que tiene que ver con la regresión, y el sueño es una regresión y todo eso, no sabemos que estamos soñando. O sea, no distinguimos del sueño de la realidad. Creemos que esa es la realidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce un producto psicopatológico? Y para poder entender esto, primero me gustaría presentarles un video eh, y luego damos respuesta a esta pregunta. Así que les pongo el video. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je reprenne le service? Non, ça va passer. T'es sûre? Justine, c'est prêt. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Elle est malade. Je t'en foutrais, moi, des malades comme ça. Ah, vous avez un peu de la mission.
Il nous faudrait un bon agent de change. Chevalier. Ah mais non, chevalier. Laissez tomber, chevalier. De voter, non, je ne vois quand même aucune erreur. J'ai entendu parler d'un très bon agent de change. C'est du Spéculateur, mais sans raconte. Max. Max, c'est une autre histoire. Mais non. Une partie de chasse. On va défendre. Bueno, lo que acabamos de ver es un caso de una histeria, ¿vale? Este es un caso de histeria, que es un resultado, los síntomas son productos psicopatológicos. Y vamos a ver que esto tiene relación con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Cómo se produce un producto psicopatológico como el que vimos en el video? Dice, la carga de una representación es susceptible de ser derivada a otras, lo que veíamos. O sea, podemos reprimir cosas quitándoles el afecto a esas representaciones para que sean pasadas a otras, ¿vale? Para que sean desplazadas, para que de esta forma para que se formen así representaciones con una intensidad que no les corresponden, como por ejemplo el sueño de la monografía botánica, que por ejemplo la monografía botánica tenía mucha energía que no le correspondía, sino que le correspondía a otro proceso, ¿vale? Pero recibe la intensidad a través de líneas asociativas. O sea, un elemento como esto que vimos ahorita, este ataque histérico que esta mujer tuvo, tiene carga psíquica que no le corresponde, sino que le corresponde a otra cosa, ¿vale? Esto ocurre, por ejemplo, en las representaciones obsesivas. Una idea que aparentemente es absurda, es una tontería, pero se ha convertido en una obsesión porque ha adquirido la carga de energía proveniente de otras representaciones que vienen del inconsciente. Entonces, aunque eso sea una idea preconsciente, ha adquirido la intensidad de otras representaciones que vienen del inconsciente. O sea, en todo producto psicopatológico, ese producto es porque tiene energía psíquica que no le corresponde a sí, no le corresponde a ese por sí solo, sino que adquirió esa energía de otra representación que vino del inconsciente a través de asociaciones, ¿vale? De líneas asociativas que se forman. Entonces, cadenas asociativas, que es lo que vamos a ver más adelante, que son las cadenas asociativas. Entonces, así vuelvo a mover mi cuadro. Bueno, antes de pasar bien a esto, en un síntoma psicopatológico ocurre lo mismo que en un sueño.
¿vale? ¿Por qué? Porque si un sueño es un síntoma, un producto psicopatológico también es un síntoma, tiene síntomas, ¿no? Entonces, en un síntoma también hay condensación, hay desplazamiento, hay figurabilidad y hay elaboración secundaria, ¿vale? En este caso que vimos de esta mujer que está sufriendo de un ataque histérico, en ese síntoma que ella tiene, ella, hay condensación en ese síntoma. O sea, dentro de toda esa acción hay un conjunto de significados que hay que interpretar, ¿vale? Pero también el desplazamiento, lo que ahorita yo les mencionaba, que ese síntoma adquirió la energía psíquica de otro proceso, de otra representación inconsciente, ¿vale? La figurabilidad, ¿no? O sea, la forma en la que se presenta de sentir que se ahoga, ¿no? Sentir como una parálisis o rigidez en la mano, ¿no? Eh, todo lo que vimos en el video, ¿no? Esa figuración también es producto del inconsciente, ¿no? Entonces, todos los síntomas hay condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración secundaria, ¿vale? Ahora, ¿cómo se forma la condensación y el desplazamiento? Bueno, dice la dirección en que se propagan las condensaciones del sueño y por esos desplazamientos se va determinado por dos cosas. Una, la organización de las ideas preconscientes y dos, los recuerdos del inconsciente, las huellas perceptivas, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo estén organizadas las ideas preconscientes, es que se va a formar de determinada manera una condensación o un desplazamiento. En el caso de Freud fue el ver el día anterior en el escaparate de una tienda una monografía sobre ciclámenes, ¿no? Ese fue el recuerdo visual, ¿vale? La huella perceptiva fue ese momento que ya luego quedó a nivel inconsciente y solo se quedó con la representación de ello, ¿no? Con la imagen de ello. Y esto se organizó de cierta forma en que no le dio importancia, porque vimos que Freud ni siquiera le gustaban los ciclámenes, ¿vale? Porque no, en la infancia, por ejemplo, él reprobó un examen de botánica que hablaba de ciclámenes, ¿vale? Entonces, como es indiferente para él y la botánica no era un tópico que le apasionara, pues entonces, como estaba organizado así, el inconsciente dijo, ah, pues tomó esto, ¿no? Porque esto está múltiplemente determinado y esto eh, no es importante para ti. O sea, a la vez de que está múltiplemente determinado, no es importante para mí. Es el elemento perfecto para poderlo poner en un sueño. Entonces, hay condenso y hay desplazo, ¿vale? Recuerden, vayan al video, si es que no lo han visto, de múltiple determinación y sobredeterminación para entender mejor estos conceptos, ¿va? Ahora sí, pasamos a lo más fuerte, yo creo, de este tema. ¿Qué son las representaciones intermedias? ¿Vale? Podemos definir que son productos transaccionales de una idea a otra dentro de la condensación. O sea, esto se da en el orden de la condensación. ¿Por qué? Porque vimos que en una condensación, o sea, en un elemento, hay varios más, hay varios significantes, ¿vale? Y entonces, como hay varios y están asociados entre sí, múltiplemente asociados, entonces, de un elemento a otro, hay representaciones intermedias. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, lo más típico, ¿no? Una abuelita, ¿no? De, ¿cómo se llama fulano, fulana, ¿no? Que puede ser sus nietos, sus sobrinos, no sé lo que sea, ¿no? Y te puede decir, ay, ¿cómo se llamaba? Era Alvin, Alberto, Álvaro, Alfonso, ¿no? Hasta que llega al nombre que da, ¿no? Pero comete varias equivocaciones antes, ¿no? Para poder llegar hasta la representación que buscaba, ¿vale? Entonces, esa es, esas son las representaciones intermedias, las que están en medio de dos representaciones unidas entre sí, ¿vale? Y esto nos hace ver y nos haría pensar de qué manera
una representación está unida con otra. ¿De qué forma? Y esto va a depender de cada persona y de cada individuo, ¿no? De su particularidad, de acuerdo a su inconsciente, el acuerdo que haya entre su inconsciente y su preconsciente, ¿ok? Por eso yo aquí puse la imagen de una cadena, ¿vale? Y quiero que aquí hagan un proceso de imaginación, ¿vale? Para poder entender esto. Les voy a poner el ejemplo de un caso que vimos en la clase de historias de diván, de la serie de historias de diván. Y bueno, para quien esté viendo esto en YouTube y no sepa del caso, lo voy a resumir de manera muy breve. Llega un sacerdote católico con un psicoanalista y él dice que se siente muy culpable, ¿no? Por haber internado a su papá. Y él dice que pues nunca había ido al psicólogo y que se siente culpable también por ir a un psicólogo en vez de ir con su confesor, con su sacerdote confesor, ¿no? Y que aparte se siente culpable porque tiene poca paciencia con sus feligreses, ¿no? O sea, como es un sacerdote, él dice, yo tendré que tener mucha paciencia con ellos, ¿no? Pero no pues no la tengo. Y entre varias cosas que dice, lo que el psicoanalista nota es que ya van varias veces que la palabra que se siente culpable se repite, ¿no? Entonces, vamos a poner este caso del sacerdote con esta cadenita, ¿no? Vamos a imaginar que este eslabón, ¿vale? Este eslabón de la cadena es su motivo de consulta, manifiesto, ¿vale? Que él dice que se siente mal, que se siente culpable, y este primero es que se siente culpable por su papá, ¿no? Por haberlo dejado en internado. Acá, el segundo eslabón es que se siente culpable por ir con un psicólogo en vez de ir con un sacerdote para que se confiese, ¿no? O sea, en vez de ir ante Dios a confesar sus pecados y a pedirle ayuda para que le revele por qué se siente tan mal, ¿no? Va con un psicólogo, se siente culpable por ello, ¿no? Y este tercer eslabón es que se siente culpable porque tiene poca paciencia para escuchar a sus feligreses, ¿no? Entonces, ahí están este es el motivo de consulta, manifiesto del caso. Luego vamos viendo conforme avanza el capítulo que el psicólogo le pregunta, bueno, le dice, ¿usted ha notado que en su discurso ya ha aparecido la palabra culpable 3 veces? ¿No será que se siente culpable por otra cosa más íntima, que lo que hace es, para no ver eso, sentirse culpable por otras cosas secundarias? Aquí él está hablando, lo que el psicólogo está hablando es del desplazamiento, ¿no? De que cuando nosotros sentimos culpa por muchas cosas, muchos motivos, no se trata de que sentimos culpa por esos otros motivos, sino que se trata de una culpa más profunda que tenemos que para no verlo, para no verla, desplaza su culpa a otras representaciones secundarias, ¿no? Entonces empieza a hablar, ¿no? Y empieza a hacer esos psicoanálisis. Le pregunta, bueno, ¿qué es lo que une, por ejemplo, con los niños de la iglesia, ¿no? Que se siente usted muy irritable. ¿Qué tienen en común todos ellos que se siente irritable con todos? Y él dice al inicio, pues nada, o sea, nada. Y ya luego dice, no, bueno, ahora que lo pienso bien, sí, ¿no? La persona que los cuida, Mariana, Mari, ¿no? Yo le llamo Mari. Y empieza a hablar un poco sobre Mari, ¿no? Y cuenta que Mari se enojó porque ya no quiere que le diga Mari, sino que le diga Mariana, ¿no? O sea, porque ya no es una niña, ya llámame Mariana. Y que él se enojó en sobremanera, ¿no? Pues que ella es un nombre que le puse porque ella es muy tierna, ¿no? O sea, era chiquita, era inocente, Mari, ¿no? Y ya entre varias cosas que más va hablando, se da cuenta el psicólogo de que es un poco extraño que él no pueda pronunciar el nombre de Mariana completo, ¿no? Entonces le pregunta, bueno, ¿quién es Ana? ¿No? Mariana, Mari, Ana. ¿Quién es Ana? A la persona que está sometiendo, ¿no? Entonces él se sorprende, ¿cómo sabes de Ana? Y le empieza a contar que Ana es una amiga que tuvo en la adolescencia, con la que tuvo relaciones, ¿no? O sea, fue a una fiesta en la juventud con 3 amigos, con Ana, con otra amiga y otro amigo, ¿vale? Y que en esta otra fiesta tuvieron relaciones sexuales,
él estuvo con Ana y su amigo estuvo con su otra amiga, pero que él no pudo tener relaciones con Ana. O sea, no pudo, no pudo, simplemente no pudo llegar al coito, ¿no? Con ella. Pero él al lado sí que estaba escuchando cómo su amigo y su amiga estaban teniendo relaciones, ¿no? Dice, yo al lado estaba escuchando muy bien los gemidos de mi amigo, ¿no? Cómo es que tornaba la cama. Entonces, le presta mucha atención a su amigo, ¿no? Entonces, el psicólogo empieza a decir, pues está interesante que de todo lo que pasó ahí, lo que tú más le pusieras atención y sobrestaques es los gemidos de tu amigo, ¿no? Y ya luego él empieza, le pide que hable un poco sobre su amigo y sobre toda la situación, y le cuenta que, le pide que le cuente más, ¿no? Entonces el sacerdote le cuenta que, eh, pues ese día, bueno, al otro día de que pasó la fiesta, él se hizo sacerdote, porque al otro día su mamá falleció, ¿no? Entonces ese día se hizo sacerdote, pero se le vino un recuerdo más infantil con ese otro amigo, ¿no? El que estaba al lado, en la habitación de al lado. Y él recuerda que él estaba entre los campos con su amigo y que él tuvo una experiencia homosexual con él, ¿no? De penetración y que él sintió placer, a pesar de que eran muy niños, ¿no? Y que lo que él recuerda de eso es que el sol estaba entrando como por un rayo, ¿no? Por un lugar que daba un rayo bastante, pues, llamativo, ¿no? Y él recuerda muy bien esto. Para esto, él al inicio de la terapia, él decía que su mamá siempre decía que nadie escapa a la mirada de Dios, ¿no? Que la mirada de Dios es como un rayo de luz. Entonces, aquí es donde empieza la interpretación, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se sentía culpable por tantas cosas? Es que él se sentía culpable por la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque él tiene una fiesta en donde tiene relaciones con su amiga Ana, con la cual no pudo tener relaciones, ¿no? Eh, y al lado está su amigo, que le recuerda de forma inconsciente, vean, aunque él no despertó esa línea asociativa, le recuerda de forma inconsciente a que con él más, más temprano, hace más años antes, tuvo una experiencia homosexual, ¿no? Entonces, como obviamente ese hecho le recuerda de forma inconsciente a eso, al otro día su mamá fallece, es aquí en donde se une, se hace la asociación, ¿no? Es decir, yo, esta experiencia que pasé, me recuerda a que yo cometí pecado, que tuve una experiencia homosexual. Y al otro día, si mi mamá se muere, ¿no? Entonces, ahí está el castigo. Cometiste pecado, entonces tu castigo es que tu mamá se muere. Y esto viene a confirmarse porque él dice que lo que es algo llamativo, que él recuerda mucho es ese rayo de luz, ¿no? O sea, nadie escapa a la mirada de Dios. Ese rayo de luz era para él la mirada de Dios que lo estaba viendo y que posteriormente lo iba a castigar con la muerte de su mamá. Y entonces después, esto lo reprime obviamente, y luego es que se siente culpable por muchas cosas, pero el origen está en ese recuerdo infantil, ¿vale? Entonces, vean cómo aquí inició el motivo de consulta con que me siento culpable por mi papá, que lo metí internado, porque vine con un psicólogo en vez de con un cura, un sacerdote o a recurrir a Dios, y porque este, no tengo tanta paciencia con los niños de mi iglesia, ¿no? Y entonces, de aquí siguió a otra cadena asociativa, ¿no? Que fue Mariana. De Mariana pasó a otra que es Ana. De Ana pasó a este recuerdo de que él tuvo relaciones con Ana, pero no pudo llegar a el coito con ella, ¿no? Entonces, y aquí está también la explicación de por qué no podía decir Mariana, porque Ana era la parte mala, la parte que quería olvidar, y Mari era la parte tierna, ¿no? La parte tierna que él no quería dejar. Por eso no podía, se enojó sobremanera, o sea, sin lógica, porque ella le ha dicho, dígame Mariana, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta fiesta que hubo le recuerda, ¿no? Que al otro día su mamá falleció, ¿no? Y que de hecho ese día que su mamá falleció, él estaba con este amigo,
con el que en la infancia tuvo esta relación homosexual, ¿no? Y esto lo lleva a recordar a ese momento de la infancia en donde está teniendo relación, bueno, está teniendo experiencia sexual con su amigo, ¿no? Homosexual, una experiencia homosexual, ¿vale? En donde ve este rayo de luz, acá siguiente, este rayo de luz, que para él representa y está asociado con otro eslabón, que está asociado con la frase que su mamá le decía mucho, nadie escapa a la mirada de Dios, ¿no? Y entonces, aquí es donde él se crea esta asociación de que yo cometí un pecado, que es el haber cometido actos homosexuales, y el castigo por este pecado es que mi mamá murió al otro día, ¿no? Seguido de ese día que yo tuve una relación con Ana y que esa relación con Ana me hizo prestarle atención a mi amigo porque había un cierto deseo por él, ¿no? Entonces, estas son las cadenas asociativas. Entonces, dense cuenta como dos representaciones. Por ejemplo, esta representación de estoy muy molesto con, o tengo poca paciencia con los niños de la iglesia y eso me hace sentir culpable. Esa representación, él se siente culpable, tiene una carga que no le corresponde a esa representación. O sea, esa culpabilidad no le corresponde al que sea retable con ellos, sino que le corresponde aquí, ¿no? Al que se siente culpable por la muerte de su mamá, ¿no? Entonces, vean que dos representaciones pueden estar asociadas, pero por una cadena muy larga de asociaciones, ¿no? Y esto se forma de forma inconsciente, ¿vale? Entonces, acá les pongo. Esto es para ver que la energía de la representación A, ustedes pongan la que sea, por ejemplo, en este caso, la representación A, yo tengo poca paciencia con los niños de la iglesia, ¿no? La energía de la representación A se ha transferido hasta la energía de la representación I, ¿no? O sea, más bien será al revés, ¿no? O sea, la energía de la representación A, que sería más bien esta, ¿no? De que se siente culpable por la muerte de su mamá, se transfirió esta energía por toda la cadena hasta el que se sentía culpable por tener poca paciencia con los niños de la iglesia, ¿no? Entonces, en la asociación libre, que es la técnica del psicoanálisis, de la clínica psicoanalítica, se va a pasar de la A a la B, a la C, a la D, a la E, a la F, a la G, a la H, hasta llegar con la principal que es la I, ¿vale? Entonces, dos ideas pueden estar muy lejanamente conectadas. Por eso es que el psicoanálisis es largo. O sea, un psicoanálisis puede llevar años, ¿vale? Porque muchas cadenas pueden ser muy largas, porque están muy distanciadas entre sí en esta cadena asociativa, ¿no? Por eso es que hay que tener, y hay que pensar mucho cuando digamos que el psicoanálisis no es una opción por ser muy largo. Porque, por ejemplo, otro tipo de terapias, como la terapia cognitivo-conductual, este caso, lo que la terapia cognitiva conductual hubiera tratado y con lo que hubiera trabajado sería con estos primeros eslabones, ¿no? Con su culpabilidad por su papá, con los niños de la iglesia y con ir con un psicólogo en vez de con un cura, ¿no? Y hubieran ocupado, por ejemplo, la técnica de la reestructuración cognitiva, que consiste en, por ejemplo, decirle, a ver, hacer que ella no se sienta culpable por ello, ¿no? A ver, ok, con tu papá, ¿no? O sea, en el lugar donde tú lo internaste, ¿lo tratan mal? No, pues no. Este, ¿Sufre? No, pues no. ¿Tú lo podías cuidar realmente? Pues sí, pero con mucho esfuerzo. Bueno, pero no hubiera sido una vida de calidad. Entonces está mejor en el asilo que contigo, ¿no? Pues sí, y ahí se empieza a reestructurar para poder quitar la culpabilidad de ese momento, ¿no? De que se siente culpable por su papá, ¿no? Con el psicólogo empieza igual la reestructuración cognitiva, ¿no? De que, bueno, tuve como que venir al psicólogo no es estar peleado con Dios, sino que es una forma también de descubrirte, ¿no? De arreglar un problema, no, porque también la espiritualidad no solamente se da en el ámbito religioso, sino también con uno mismo, ¿no? Entonces empezarían a trabajar con ello, ¿no? Y luego con lo de los niños de su iglesia, de a ver, por qué tienes poca paciencia, no? No, pues que últimamente está muy irritable, no dormido, no sé qué, y trabajarían con ello. Y quizás lo podrían curar, ¿no? Podrían quitarle ese sentimiento de culpabilidad, pero como sabemos que el origen no tiene que ver con eso, sino que está más profundo, entonces, aunque, ok,
pudieron cambiar que se siente culpable con lo de su papá, con el psicólogo y con lo de los niños, ¿no? Pero luego se va a sentir culpable por otra cosa, ¿no? Van a curar eso, pero luego se va a sentir culpable por otra. Y así, y así, y así. O sea, la terapia cognitiva conductual es muy efectiva y da buenos resultados, pero se ha comprobado, ¿no? Hay un chico de un canal de YouTube que se llama Asociación Libre, precisamente, que él platicaba que en las terapias cognitiva-conductuales sí son muy efectivas, pero se ha visto que se cura una cosa, pero luego sale otra, ¿no? Y claro, tiene lógica, porque se ataca, si por ejemplo el problema fuera un árbol, la terapia cognitiva conductual ataca la copa del árbol, corta las hojas, pero el problema no reside ahí, porque va a volver a crecer de otra forma, con otras hojas. El problema reside en la raíz, en el tronco, y lo que habría que cortar es el tronco, ¿no? Entonces, por eso la terapia cognitiva conductual es efectiva, pero se va a desplazar a otras cosas, ¿no? Porque y el psicoanálisis lo que hace es precisamente tratar de llegar hasta y, ¿no? Hasta la representación principal a la que le corresponde la energía que fue reprimida para poder darle lugar, trabajar con ella, ¿no? Poder sobrellevarlo y que de esta forma quitar lo patológico y vivir en una vida saludable, ¿ok? Por eso es que vale la pena el psicoanálisis, aunque sea de años, porque es un método, sí, para una cura, pero lo principal es que es un método de exploración para poder tener una vida sana, ¿no? Darle lugar a mis deseos inconscientes, darle lugar y poder vivir con mis deseos inconscientes, ¿no? Entonces, entre más cosas que implica la clínica psicoanalítica. Pero, por eso es que muchos desprestigian al psicoanálisis, ¿no? Diciendo que no sirve, que es de años. O sea, ¿por qué? Porque una persona, por ejemplo, tiene un síntoma, ¿no? Somático. Por ejemplo, le salen ronchas y no una explicación biológica para ello. En un psicoanálisis en cuestión de 5 o 6 meses, ese síntoma se puede curar, pero no basta con eso, sino que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Con él para ver el origen de dónde viene eso, ¿no? Y- pero si, por ejemplo, se cura el síntoma y lo deja, va a volver de una manera u otra, ¿no? Entonces, por eso que una persona puede decir, es que yo he ido a psicoanálisis un año y no me sirvió. Claro, puede ser porque la cadena asociativa de la representación donde está el origen de su patología puede que sea larguísima, que requiere de muchos años para trabajar, ¿no? Pero que vale la pena trabajarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vale la pena, porque el psicoanálisis es una técnica, las técnicas que utilizas la escucha activa, ¿no? En un cognitivo conductual, trabajaré contigo esto, pero no te dejaré hablar mucho, ¿no? O sea, lo que te podría hacer es más ejercicios, ¿no? Ejercicios de la reestructuración cognitiva. Y en un psicoanálisis tú tienes la libertad de hablar libremente, ¿no? Hablar, hablar y hablar, sin crítica, ¿vale? El psicoanalista no está ahí para criticar, está ahí para escuchar, ¿no? Con una escucha especializada, para poder llevarte a través de esta cadena asociativa a el eslabón en donde está la carga principal, ¿vale? Entonces, eh, si en el sueño la representación inconsciente entonces si en el sueño la representación inconsciente es A, esta no se va a activar en un sueño, sino hasta que en la vigilia haya una representación que conecte de alguna forma, ¿vale? O sea, esta representación en el caso del cura, acá, de que se siente culpable por la muerte de su madre, se va a activar cuando haya algo de la vida diurna, ¿no? Por la cual se pudiera sentir culpable. Y entonces dice, él no tiene tanta paciencia, entonces le voy a inyectar mi energía para que se sienta muy culpable por ello. Y no que se sienta, y no que descubra que se siente culpable por mí, ¿no? O sea, eso dice el deseo inconsciente, ¿no? O el recuerdo inconsciente, porque se murió su mamá por su culpa, ¿no? Por pecar. Entonces, todo lo inconsciente se va a manifestar
cuando encuentre algo del preconsciente que esté asociado en esta cadena asociativa, ¿vale? Para poder manifestarse, expresar el deseo deformado, ¿ok? Dice, y son además ideas que aparecen en el sueño, en la vigilia, que en la vigilia despreciamos, ¿no? O sea, es una tontería. ¿Para qué voy a hablar de eso si no tiene nada que ver con lo que pasa? O sea, puede que sean tonterías de las que nosotros pensemos y digamos que no valen la pena, pero sí valen la pena, porque veíamos que la sobredeterminación es que todo lo que ocurre y acontece en nuestra vida está sobredeterminado por el inconsciente, así sean cosas absurdas, ¿no? Desde la elección de la pareja hasta la elección de qué carrera estudiar, hasta qué voy a comer hoy, ¿no? O sea, está sobredeterminado inconscientemente, ¿vale? Por eso, en psicoanálisis, se le pide a la persona que hable libremente, sin poner censura, sin poner juicio a lo que le venga en mente y te diga todo si es algo ridículo, ¿no? Porque ese algo ridículo está asociado en esta cadena asociativa de una manera u otra a ese eslabón primario en donde está, en donde estaba la energía que le corresponde realmente, que desplazó hacia ese recuerdo absurdo, ¿no? Entonces, por eso lo que les decía, ¿no? No hay tonterías en psicoanálisis y hay que hablarlo, ¿vale? Y muchos dicen, es que me cuesta mucho asociar libremente porque no se me viene nada a la mente. Y eso es algo imposible, ¿no? Es una mentira que no se te viene a la mente. Porque si no se te viene nada a la mente, estarías muerto. Porque el que no piensa nada, es un muerto, ¿no? O una persona en coma. E incluso hasta una persona en coma puede pensar de manera inconsciente y piensa de manera inconsciente, ¿no? Por eso es que hay testimonios de personas que han estado en coma que narran que soñaron tal cosa, que estuvieron en tal lugar, ¿no? Porque ahí todavía hay procesos psíquicos. Por cuanto está vivo, hay procesos psíquicos que continúan, ¿no? Únicamente la muerte, que es la resolución del deseo, la llenura de la falta que tenemos, es la que permite que no pensemos nada, ¿no? Entonces, mientras estemos vivos, siempre estamos pensando algo, ¿vale? O sea, es imposible a menos que estemos muertos o en un estado de meditación profunda donde se dice que se pone la mente en blanco, ¿no? De que no piensas nada. Pero es dudable ese cuestionamiento de que se puede poner la mente en blanco. O sea, porque es imposible. Siempre hay procesos. O sea, el aparato psíquico no puede ser pausado. Siempre está trabajando de una manera u otra, ¿no? Despiertos de una manera u otra y dormidos haciendo un sueño, para que tú sigas durmiendo en lo que él trabaja mediante la forma de un sueño, ¿vale? Incluso aquí Freud trae el ejemplo de un poeta de Schiller, que él está en una sequía de inspiración, no le viene nada, y se dirige a uno de sus discípulos, que dice que no puede escribir, ¿no? Y este discípulo le dice, lo que pasa es que eh, tú has puesto tu vigilia y tu atención en las puertas de la razón y no dejas que nada pase. Quita la vigilancia de las puertas de la razón y déjate escribir. Aunque al inicio sean tonterías, ya va a aparecer poco a poco la escritura, ¿no? O sea, por eso yo les decía en las primeras clases, para asociar libremente tenemos que quitar todo pensamiento lógico y la reflexión. Únicamente tenemos que dejar y hablar todo lo que en mente venga. Todo, todo, todo. ¿Vale? Sin juzgar, sin decir, no, no creo que esto vaya por aquí. ¿Ok? Sin hacer eso, porque si no, no va a servir. ¿Vale? Bueno, entonces, ese es el proceso primario. Proceso primario son todos aquellos procesos que le corresponden al inconsciente. Y proceso secundario es el proceso de la conciencia y del preconsciente, los que corresponden a la vida de vigilia, ¿vale? Por eso es que eh, hay cosas en nuestra vida o soñamos cosas que parecerían incongruentes, ¿vale? O sea, podemos soñar cosas que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros o que no van con nosotros, como el soñar con una amiga del kinder que tenemos tiempo que no vemos, ¿vale? Eso ya no va conmigo actualmente. Sí, en la vigilia ya no, pero en el inconsciente, por cuanto es atemporal y no tiene tiempo, sí, ¿vale? Sí, sí hay una lógica de que aparezca, ¿ok? Y también pueden aparecer cosas incongruentes en la vida cotidiana, ¿no?
Los actos fallidos es un ejemplo de ello, ¿no? Pero aquí les pongo otros. Por ejemplo, un esposo que da discursos de apoyo al feminismo, pero golpea a su mujer, la maltrata y la insulta y la denigra. O sea, dice una cosa, pero hace otra, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso primario y secundario no es que primero se dé uno y luego otro, sino que se dan a la par, no se dan al mismo tiempo. Entonces, en proceso secundario, el poder ser muy moral, ¿no? Apoyar al discurso feminista, pero en proceso primario, maltrata a su mujer, la insulta, le pega, ¿no? Otra cosa contradictoria que pone en evidencia que el proceso primario y secundario se dan a la vez es que no dejas de pensar en una ex o en un ex, ¿no? O sea, si tú ya no lo quieres, si te fue infiel, si ya no, pero aún así no puedes dejar de pensar en él, tú dirías, bueno, ¿por qué? O sea, si ya no me interesa, ¿no? Proceso primario y proceso secundario a la vez, ¿no? Proceso secundario dice "Es que ya no me interesa, ¿no? Pero proceso primario es quiero algo todavía con él o hay algo todavía a él a la que estoy fijado o fijada, ¿no? Otra, decir cosas hirientes. O sea, cuando decimos cosas hirientes decimos que somos buenos, ¿no? O como se dice coloquialmente, decirle sus verdades a alguien de forma déspota, ¿vale? En un estado de ira. O sea, me enojo mucho y le digo a fulano sus verdades porque estoy molesto, ¿no? Y ya luego cuando me relajo, me calmo, digo, oye, discúlpame, no fue mi intención. No. En proceso secundario, o sea, conscientemente no fue tu intención, pero en proceso primario sí que había una intención. Es algo que estaba ahí, ¿no? Que el momento fue oportuno para el inconsciente diciendo, estás enojado, reclámale, ¿no? O sea, procesos primarios y secundarios se dan a la vez, ¿vale? El soñar es un acto de proceso primario, porque es regresión, ¿no? El comportamiento infantil en adultos, o sea, vemos que hay proceso primario y secundario también en la vida despierta, cuando vemos que un adulto se comporta como un niño, ¿no? O sea, por ejemplo, en el trabajo su jefe le prohíbe algo, ¿no? Pone una norma y él se enoja. Ay, ¿por qué nos pone a hacer eso, no? ¿Yo qué voy a estar haciendo? ¿Qué lo tengo que obedecer? Como un niño, ¿no? Cuando por primera vez sus papás le prohibieron algo o le prohibieron salir a una fiesta. ¿Vale? Es un comportamiento infantil, ¿no? Ese tipo de cosas, el enojarse así. Lo que habla de proceso primario, ¿no? Proceso regresivo a esas primeras experiencias de la infancia, ¿no? O sea, el proceso primario va arraigado al inconsciente, ¿no? No sigue la lógica de la conciencia o del preconsciente. Por eso luego hacemos cosas donde después decimos, ¿por qué hice eso? ¿No? O sea, es cuando eh, el que haya proceso primario es cuando decimos esto de, ¿por qué hice eso? Yo hice eso, yo dije eso. O sea, secundariamente, el pensamiento secundario diría, ay, no, 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 yo no. Pero cuando dicen que sí lo hiciste, es el proceso secundario que dice, yo hice eso, yo dije eso, ¿no? Y el proceso primario es el encargado de que hagas eso, que después dices, yo hice eso, ¿eh? Es decir, ante nuestra lógica hay un fallo, no hay congruencia en nosotros, pero todo proceso primario habla más de la verdad de las personas que cuando ejercen su proceso secundario, su proceso lógica, de conciencia, de razón, ¿vale? Pues una persona borracha, ebria, en donde su conciencia está distorsionada, ¿vale? Está, no está al 100, no está en sus 5 sentidos, el inconsciente sí, y se puede expresar y hacer cosas que sobrio no haría, ¿no? Y ya después cuando está sobrio dice, yo hice eso, ¿no? Por proceso primario, ¿vale? Por eso veíamos que los sueños también son contradictorios ante la conciencia. O sea, acuérdense que en el inconsciente no hay contradicción. La contradicción es un sentimiento, es una sensación que tenemos por el conflicto y el choque que hay de su inconsciente con lo consciente, ¿vale? Del de su inconsciente sexual con la censura psíquica. Por ejemplo, en la histeria, un brazo paralizado, ¿no? El proceso primario, en la histeria, por ejemplo, de este síntoma de un brazo paralizado es que quizás queremos matar a alguien, queremos matar a un familiar,
de nosotros inconscientemente, en proceso primario. O sea, cuando nos enojamos con alguien y, por ejemplo, le hacemos la ley del hielo, le dejamos de hablar, es una manera simbólica de matarlo. Es decir, dejas de existir para mí, como en la muerte, la persona deja de existir, simbólicamente dejas de existir para mí, te hago la ley del hielo, no te hablo, ¿vale? Es como si lo hubiera yo matado, ¿no? Entonces, la, la, la parálisis del brazo, proceso primario sería, quiero matarlo, pero el proceso secundario dice, no, no lo puedes hacer, es inmoral, no lo hagas. Entonces, el proceso secundario te paraliza el brazo, ¿vale? Entonces, este síntoma de que el brazo está paralizado y no lo puedo mover y no hay una explicación biológica, es un síntoma histérico en donde hay proceso primario y secundario. Primario, deseo de matar. Secundario, la prohibición por hacerlo, por la moral, ¿vale? Entonces, conclusiones para poder terminar el tema. En la formación de los sueños hay dos procesos diferentes. Uno, que crea ideas latentes, correctas y lógicas del preconsciente y de valor igual al del pensamiento despierto, que es el proceso secundario, ¿vale? Ideas secundarias, ¿no? Ideas correctas. Y otro proceso maneja tales ideas de un modo extraño e incorrecto aparentemente, como soñar con gente del pasado, soñando que asesino yo a alguien, que mi novio o novio me es infiel, etcétera. Esto es proceso primario, ¿vale? Este es el que constituye la verdadera elaboración onírica. Es aquí donde están los trabajadores del sueño. O sea, los trabajadores de condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración secundaria trabajan a nivel proceso primario, ¿vale? Es decir, sustituyen las ideas del preconsciente, del proceso secundario, de una manera ilógica, con sus propias leyes, con la ley de asociación, ¿vale? Porque recuerden que la ley del inconsciente es la ley de asociación y la ley de la conciencia es la ley de la causalidad, ¿vale? Estos mismos del proceso primario son los que presiden de la producción de síntomas psicopatológicos. Veamos que lo mismo que produce un sueño es lo mismo que produce un síntoma patológico, una psicopatología. Y que todos, independientemente de si estamos sanos o no, tenemos los mismos mecanismos. Es decir, un histérico tiene los mismos mecanismos que tengo yo, que no tengo histeria, solamente que en él hay diferentes niveles de energía, ¿no? En su aparato psíquico. O sea, está mal distribuida la energía a nivel económico y en mí sí, está bien distribuida, ¿vale? Cuando estas ideas llegan a nuestra percepción y las interpretamos en análisis, vemos que han pasado por un trato anormal y que han sido llevadas a formar el síntoma por medio de la condensación, contradicciones y regresiones. La elaboración psíquica normal de un proceso mental normal, comillas, solo tiene efecto cuando tal proceso ha devenido de la transferencia de un deseo inconsciente procedente de lo infantil y lo reprimido. Es decir, eh, cuando tenemos un síntoma, por ejemplo en el TOC, les decía yo, que es anormal, ¿vale? Este únicamente tiene sentido y se va a formar cuando recibe la energía de algo inconsciente, de una representación inconsciente. En el TOC, los rituales que una persona con TOC hace tienen sentido a nivel inconsciente, aunque a nivel consciente sea algo absurdo para nosotros, ¿no? O sea, ese acto tiene energía que le fue transferida de una representación inconsciente reprimida, ¿vale? Y desplazada, ¿ok? Y entonces, el proceso primario es regido por el principio de placer, es decir, que tiende a la huella de percepción, lo que vimos hace unas clases, ¿no? Que la primera experiencia de placer fue el pecho materno, ¿no? El tomar leche, como una de las primeras, ¿vale? Esa leche calentita que calma el hambre, que calma al bebé, ¿no? Que está con la mamá. Entonces, todo lo que está en la infancia tiene que ver con placer, hay sexualidad en la infancia, y entonces el proceso primario está regido por el principio de placer, mientras que el proceso secundario está regido por el principio de realidad, ¿vale? El proceso primario tiende a regresar a la huella de la percepción, al objeto, ¿vale?
Mientras que el proceso secundario tiene al regresar a la huella de memoria. O sea, yo vi una mesa que me gustó y en el proceso secundario yo puedo recordar esa mesa, pero sé que es un recuerdo nada más. O sea, voy a la representación, a la palabra mesa, ¿no? Y su imagen. Pero en el proceso primario voy a la huella de la percepción, al momento en el que yo la vi. Y como no puedo volver en la vida real a ese momento, ¿no? Porque no puedo volver en el tiempo, no hay máquinas del tiempo, la alucino y la veo, ¿vale? Entonces, el proceso primario, la energía psíquica está libre, ¿vale? Y en el proceso secundario, la energía psíquica está ligada a representaciones verbales, ¿ok? El proceso primario aporta energía a representaciones tolerables a los que asociarse y expresarse, dando lugar a síntomas mediante los trabajadores del inconsciente, como veíamos, ¿no? Mientras que la energía psíquica que está ligada a representaciones verbales en el proceso secundario no produce síntomas, produce otros productos más socialmente sanos, ¿no? Y la represión está a nivel secundario, proceso secundario. ¿Por qué? Porque cuando despertamos en el sueño, se acaba el proceso primario y volvemos al proceso secundario. Es decir, vuelve la represión. Lo que decíamos, que cuando despertamos, la censura incrementa, ¿no? Se hace fuerte. Y cuando dormimos, disminuye, lo que permite que contenidos inconscientes logren pasar, aunque siempre a disposición de la censura, ¿no? De que pasen disfrazados, condensados, desplazados, simbolizados y elaborados secundariamente, ¿vale? Entonces, proceso primario tiene que ver con todo lo inconsciente, los procesos inconscientes, principio de placer, regresión, ¿no? La mentalidad, por llamarlo de una forma del inconsciente, la forma de manifestación inconsciente, y el proceso secundario es el que va regido a la vida diurna, ¿no? Al principio de realidad, a la lógica que tenemos, ¿no? Es en el nivel donde la psicología trabaja, ¿no? La psicología cognitiva, conductista, trabaja a nivel proceso secundario, con nuestra lógica, pero sabemos que no sirve realmente, ¿no? Porque hay que trabajar con proceso primario, con el inconsciente, cosa que la psicología clásica no hace. Solamente lo hace la psicología del inconsciente, es decir, el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, este fue el tema del día de hoy, de proceso primario y secundario y la represión, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, pueden ponerla en los comentarios, en caso de que vean el video en YouTube y sean externos al curso. Y los chicos ya del curso, si tienen alguna duda del tema que quedó por ahí, la pueden enviar por el grupo de WhatsApp y en la siguiente sesión presencial, ya, ahora sí, presencial, perdón, virtual, obviamente ya no asincrónica, este es un video asincrónico, pero ya en la siguiente, que nos veamos en videollamada, podemos resolverlas, ¿vale? Entonces, pues bueno, que tengan un bonito día, bonita mañana, bonita noche, dependiendo de cuándo estén viendo esto, y nos veríamos en la próxima. Bye, bye.